Y ya entramos al capítulo 2 de esta carta que hemos estado estudiando. Y ahora Pablo se centra en el culto de la iglesia. Lo más probable es que estos falsos maestros que querían contaminar la iglesia de Éfeso habían corrompido el culto de la iglesia. Y Pablo le dice en el versículo 1 al 4, les habla a estos hermanos acerca del culto y la oración. Y lo que debe haber en el culto, el contenido del culto, la actitud que debe haber en el culto. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estos sermones. Primero, hoy, el culto y la oración. Probablemente la próxima semana, el culto y el evangelio. La siguiente semana, el culto y nuestra actitud en el culto. Incluso habla de la vestimenta dentro del culto. Y al final del capítulo 2 vamos a hablar del culto y la mujer, que habla también 1 Timoteo capítulo 2. Entonces esos son los temas que estaremos tocando en el capítulo 2 del libro de 1 Timoteo. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar a Dios pidiendo su dirección. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a llegar hasta el 7. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición. Amado Dios, Padre Santo, nos dirigimos delante de su presencia como iglesia, Señor, en esta tarde, rogando su bendición, rogando, Señor, que usted use su palabra en esta tarde para ser edificados, Señor, a través de ella, para ser santificados. Obre en nuestras vidas, Señor, obre en nuestros corazones con su poderosa palabra y permita, Señor, que ella sea poderosa en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Oh Dios, ayúdanos y danos un amor por tu palabra. Padre, gracias por el culto público de la iglesia, porque podemos estar reunidos, Padre. Gracias porque aún tú nos das directrices de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Padre, ayúdanos a hacerlo con temor y reverencia, con solemnidad, con amor, con pasión, con devoción, Padre Celestial, y sabiendo que este culto ha sido preparado para honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición, tu gracia y tu asistencia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el culto de la iglesia es de vida o muerte. El culto de la iglesia es sagrado, es santo. El culto cristiano, hermanos míos, no es un espectáculo. El culto cristiano no es una reunión social donde nosotros venimos simplemente a compartir, ni un espacio simplemente para nosotros ser entretenidos. El culto público es sagrado. Y para Dios es sagrado, porque el culto de la iglesia es el encuentro con el Dios vivo, donde nosotros como iglesia nos reunimos hoy delante de la presencia de Dios, de ese Dios santo ante el cual los ángeles cubren su rostro. Al Dios bendito que hablamos hace unas semanas atrás. Entonces cada himno que nosotros cantamos, cada lectura de la Biblia, cada predicación, cada oración debe ofrecerse con temor, debe ofrecerse con reverencia delante de ese Dios santo, con gozo delante de Él. ¿Recuerdan ustedes a Nadab y Abiú en la Biblia? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ellos fueron muertos delante de la presencia de Dios por profanar el culto al Señor, por ofrecer fuego extraño delante de su presencia. Ananías y Zafira murieron delante de la presencia de Dios por mentir a Dios en su culto. Porque el culto, hermanos, fue diseñado para la adoración exclusiva del Señor. Yo se los dije el jueves, el culto no es para ustedes. No preparamos este culto para los hermanos de la iglesia. No preparamos este culto para los invitados, ¿cierto? Hay cultos
preparados para la gente que viene a vernos. Estamos agradecidos y gozosos de que la gente nos visite, de que escuche la palabra de Dios, de que esté adorando a Dios con nosotros. Pero el culto es para Dios. El culto es para la gloria del Dios santo, del Dios bendito. En un momento de la historia, Juan Calvino, este reformador, este teólogo cristiano, él se negó a dar la cena del Señor, la santa comunión de Dios, a una persona que decía ser creyente, pero que había sido excomulgado de la congregación por pecados inmorales. Se negó a dar la cena del Señor. ¿Y qué dijo Juan Calvino? Dijo él: pueden cortarme los brazos antes que profanar la mesa de mi Dios delante de él. Pueden cortarme los brazos antes de profanar la mesa de Dios. El culto, hermanos, es algo serio. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de Dios. Estamos delante de Dios. Y en el capítulo 2 de 1 Timoteo, ahora Pablo comienza a darle la instrucción a Timoteo de lo que debía hacer en el culto público, de lo que Dios quiere, de lo que a Dios le agrada en el culto de la iglesia. A Pablo le preocupaba que estos falsos maestros probablemente hayan corrompido el culto de la iglesia. Entonces era algo que Timoteo también debía corregir, debía enseñar dentro de todo lo que Timoteo debía hacer en la iglesia de Éfeso. Porque necesitamos conducirnos de manera sabia en la casa de Dios. Recuerden que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este no es el living de nuestra casa para hacer lo que nosotros queramos. No es el living de nuestra casa para que los niños hagan lo que quieran hacer. Es la casa de Dios. Estamos delante del Señor. El culto es el centro de la iglesia. En el culto anunciamos la gloria de Dios que nos espera. Anunciamos lo por venir. Es tan sagrado el culto que es un adelanto del cielo. Es un adelanto de lo que viviremos en la gloria con el Señor. Y el culto es la imagen de la iglesia. Si la iglesia es irreverente, si el culto es irreverente, la iglesia es irreverente. Nuestros corazones están mostrando esa irreverencia. Todo lo que hacemos en el culto refleja lo que nosotros creemos y somos. Si el culto es desordenado, bueno, la iglesia es desordenada. Si el culto es improvisado, bueno, eso muestra nuestra falta de reverencia y temor delante de Dios. Entonces el culto comunica lo que la iglesia cree. ¿Por qué no ponemos un atril aquí en el púlpito? Sacamos el púlpito que es tan grande, ¿cierto? Y ponemos un atril de esos de música. O una mesita. Porque el púlpito muestra cuán importante es la palabra de Dios para la iglesia. El púlpito muestra cuánto nosotros valoramos y amamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante, como lo señalamos en el estudio para nosotros. ¿Por qué no sacamos a los niños del culto? Para que estemos más tranquilos, ¿cierto? Y escuchemos mejor. Porque el culto es para la familia. Para que adoremos juntos a Dios. Para que estemos como familia adorando a quien merece la gloria. No es para los adultos, es para los niños también que están presentes. Entonces, si tenemos un culto desordenado, es como nosotros vemos a Dios, sin reverencia y sin temor. Entonces, hermanos, no es, y a veces quizás les parece pesado, cuando llamamos con insistencia: hermanos, comencemos el culto, hermanos, sentémonos, hermanos, no es que queramos ser pesados o que yo quiera ser pesado, sino que es el culto a Dios. Ahí no importa la comida, no importa si me terminé o no el café. Estamos delante de la presencia de Dios. No vengo aquí a contestar el WhatsApp que me enviaron, porque no hay nada más importante que la adoración a Dios. Estás delante de la presencia de Dios. El culto es de Dios y es de mucha importancia. Es de vida o muerte. El culto nos dice que nosotros estamos delante de Dios. Y es lo que Pablo quiere decir en este capítulo 2. Entonces, Pablo nos habla de la importancia de la oración en este culto al Señor. Y él comienza diciendo en el versículo 1: exhorto ante todo.
O sea, esto es de primera importancia, está diciendo el apóstol Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dijimos que lo más importante en el culto es la adoración a Dios. Su adoración a través de los cantos, su adoración a través de las ofrendas que damos, su adoración a través de las oraciones, su adoración a través de la predicación de la palabra, a través de la comunión. Todo lo que hacemos en el culto es para la adoración del Señor. Es la experiencia, hermano, más sagrada que tenemos durante la semana. Es el día que esperamos para adorar a Dios. Entonces no podemos presentar delante de Dios un culto improvisado, porque eso muestra nuestra irreverencia delante de Él. Entonces Pablo dice, estamos delante de la presencia de Dios, por lo tanto exhorto ante todo que oremos. Que oremos, que en el culto se debe orar. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Es por eso que la oración debe ser reverente. La oración debe ser unánime. La oración, hermanos, es de vital importancia, de lo más importante en el culto de la iglesia. Es por eso que el culto de la iglesia debe estar saturado de oración pública, las oraciones que hacemos en público, unánimes, pero también de oración privada. Mientras se están desarrollando los cantos, estamos cantando, estamos escuchando la palabra, debemos también estar orando. Si vemos personas que no conocen al Señor y están en medio nuestro, debemos estar orando, porque el culto debe estar saturado de oración. Mientras somos tocados por la palabra, estamos orando, confesando nuestros pecados delante del Señor, porque la oración le da vida al culto, es la vida del culto. El sermón debe estar bañado de oración, tanto de los que oyen como del predicador. ¿De qué sirve que el predicador se prepare y conozca bien el texto, conozca el contexto histórico y cultural del texto, si su sermón no está con la unción de Dios a través de la oración? Entonces el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo. O sea, que la oración, hermanos, en el culto es indispensable, es necesaria, es vital que la iglesia haga rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. O sea, que la iglesia remueva el cielo a través de la oración. No podemos dejar que eso se saque dentro de los cultos de la iglesia, de que sea eliminado de la vida de la iglesia. No debe ser eliminada jamás la oración de nuestras vidas personales. Debemos estar todos los días a diario en comunión con el Señor a través de la oración, pero también en el culto de la iglesia deben hacerse oraciones. Lo hablamos en los miembros, en la reunión de miembros pasada. Un hermano mencionó la importante que es a las 10 que comencemos la oración. Comenzamos la oración juntos y debemos procurar hacer el esfuerzo de poder estar ahí regularmente para orar juntos como iglesia, para dirigirnos delante de la presencia de Dios. Es por eso que es tan irreverente, hermanos, es tan falto de temor cuando en medio de la oración tú sales a contestar una llamada sin importancia. Sin importancia, digo, porque puede haber algo que surgió que necesito contestar. Responder un WhatsApp sin importancia. Cuando estamos delante de la presencia de Dios. Abrir los ojos si otros están orando y desconcentrarte. Cuando estás delante de la presencia de Dios. Oramos delante del Dios vivo. Oramos para que las almas se conviertan. Oramos para que nuestros hijos se conviertan. Oramos para que nosotros crezcamos en la fe. Oramos para que nosotros maduremos más a la imagen de Cristo. El tiempo de oración no es el tiempo de saludar a los hermanos. El tiempo de oración no es el tiempo para ir al baño. No es el tiempo para jugar con los niños. Es el tiempo para adorar a Dios y estar delante de su presencia. No podemos descuidar la oración en la iglesia. Esto es serio, hermanos. A través de la oración nosotros confiamos a Dios. A través de la oración nosotros le pedimos por aquellos que no conocen a Cristo. ¿La iglesia qué es? ¿Casa de juegos? ¿Casa de entretenimiento? ¿De qué? ¿Casa de qué, hermanos? Casa de oración. Es la casa de oración. Así le llamó el Señor Jesucristo. No es la casa del concierto. No es la casa de la alabanza ni la casa del entretenimiento. Es la casa de oración porque estamos delante del Rey soberano.
delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo exhorta ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan peticiones, a que se hagan oraciones y acciones de gracia, porque Dios busca adoradores, Dios busca hombres y mujeres de oración, no simples asistentes al culto. Dios busca espíritus rendidos, entregados a Él, no simples rutinas religiosas. Busca la verdad, no que vivamos de apariencias, hermanos. Que el Señor nos diga de nosotros, como le dijo al pueblo en Isaías 29, cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese fue el lamento antiguo hacia el pueblo del pacto. Pero lo será también hoy para nosotros. Dirá el Señor de nosotros, este pueblo de labios me honra, simplemente canta, pero están pensando en otra cosa, oran, pero ni siquiera saben lo que dicen. La oración no es un trámite entre los cantos, no es un trámite al comenzar el culto, hermanos, no es la introducción a un sermón simplemente. Es el aliento del cristiano, es el aliento del alma que reconoce su necesidad de Dios. Necesitamos de Dios, por lo tanto necesitamos orar. Tú no puedes decir, no, que yo dependo de Dios absolutamente. Ese es nuestro lenguaje a diario, hermanos. Dependo absolutamente de Dios. Oro 2 minutos diarios. No dependes de Dios. Ni siquiera conoces a Dios. No puedes orar 2 minutos al día y decir dependo de Dios. En la oración verdadera el pueblo se humilla. En la oración verdadera el pueblo confiesa. En la oración verdadera el pueblo clama. El pueblo se postra. Aunque estemos de pie orando, nos postramos en el corazón. Nos postramos delante de Él, de quien merece la gloria. Entonces, cuando la iglesia unida ora, hermanos, el cielo se remueve. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos. Pero cuando lo hacemos con un corazón distraído, con un corazón dividido, no es una oración eficaz. Dios recibe el culto que nace de una vida entregada, de un corazón entregado, de un corazón rendido a Él, de manos limpias, de un corazón puro, como dice el Salmo 24. Es presentarse a Él con reverencia, es presentarse a Él con asombro, es reconocer quién es nuestro Dios, ese Dios poderoso, ese Dios soberano, ese Dios lleno de gracia, lleno de bondad, pero ese Dios que también castiga al culpable y que no dará por inocente al culpable. Entonces tenemos la seguridad, la promesa, la certeza de que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo con libertad, entrar confiadamente al trono de la gracia, pero debemos entrar con reverencia, entrar con temor, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él y cuán grande es Él. Entonces la oración es necesaria dentro de la iglesia. Y Pablo comienza a definir esta oración, o la divide. Ahí dice Pablo que deben hacerse en la iglesia rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, que en general son oraciones, pero diferentes tipos de oraciones que nosotros hacemos delante de Dios. Deben hacerse rogativas. Las rogativas son ese clamor urgente que nosotros presentamos delante de Dios. Cuando alguien está muy enfermo, cuando oramos por misericordia de Dios, bueno, rogamos al Señor que obre en medio nuestro. ¿Y por qué rogamos? Porque sabemos que Él es el único que puede ayudarnos. Sabemos que Él es el único al cual podemos pedirle. Hay un sentido de urgencia en esa oración. A veces por aquellos que no conocen a Cristo, Señor, te ruego por tal persona, para que tú obres poderosamente en su vida. Hay un sentido de urgencia en esa rogativa que nosotros presentamos delante del Señor. A través de esas oraciones nosotros salimos de nosotros mismos, hermanos, de nuestro egoísmo, de nuestra rutina diaria, para presentarnos delante de Dios y para presentar peticiones delante de Él. Oraciones, o sea, esas solicitudes que nosotros presentamos ante Dios para recibir su ayuda, para recibir su bendición. Estas oraciones son las generales, las que usamos comúnmente, la que abarca todo ese discurso reverente que nosotros presentamos delante de Dios. Hacemos rogativas, hacemos oraciones, hacemos peticiones, a veces intercedemos, incluso pedimos por aquellas personas que no están en el culto
y que deseamos que estén en el culto adorando a Dios, pero podemos traerlas al culto a través de la oración. No podemos traerlas presencialmente, pero sí las traemos a través de peticiones, a través de la oración. Señor, te pido por tal persona. Señor, te pido por esta necesidad. Pedimos también el pan nuestro de cada día a través de las peticiones. El Señor Jesús nos enseñó eso, que podemos pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, el Señor prometió, si que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos de acuerdo, si nuestro corazón está alineado con su voluntad, entonces Él responde la oración de su pueblo, de sus hijos. Podemos pedir, hermanos, con fe. Debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y a veces son las que más faltan, ¿cierto?, en nuestros corazones. Esas oraciones de acción de gracias, donde reconocemos el poder, reconocemos la misericordia de Dios. La Biblia dice que todo debemos hacerlo con acción de gracias. O sea, debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con un corazón agradecido, con un corazón lleno de esa gratitud, sabiendo, como dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, agradecemos a Dios, hermanos, por todo lo que Él es para nuestras vidas. Y en eso desaparecemos nosotros. Como cantamos, la gloria se la lleva solo Él. No olvidemos que en todo esto, hermanos, no somos el centro del mundo. No somos el florerito. No somos los que merecen la atención. Dios es el que merece la gloria en el culto. Porque Él ha diseñado el culto para Él. Nos beneficiamos en el culto, escuchamos su palabra, somos edificados. Pero el culto es para Él, para su gloria. Entonces, cuando se va a predicar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos míos? Orar en el corazón, orar por la palabra. Porque una vida, una familia, una iglesia sin oración es una casa sin techo. Es una casa expuesta a cualquier desastre. Debemos bañarnos de oración. Si en el culto no hay oración, entonces la iglesia, ¿qué está diciendo? ¿Qué mensaje está dando? Yo no necesito a Dios. Nosotros no necesitamos a Dios. Entonces, nuestra actitud en el culto, en la oración, debe ser con reverencia porque estamos delante de Dios. ¿Recuerda a Ana? Lo vimos hace poquito, un jueves, en 1 Samuel capítulo 1. Hablamos de ese texto y Ana, en medio de la aflicción, en medio de lo que ella la afligía, donde esta mujer, Penina, estaba ahí molestándola, irritándola cada año, afligiendo su corazón más bien cada año. Por mucho tiempo ella estuvo afligida por esta mujer. Pero Ana fue a la presencia de Dios, fue a la casa de Dios. ¿Y qué hizo Ana? Derramó su corazón delante del Señor. Derramó su alma. Le pidió, le rogó al Señor que obrara en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Sin darle respuesta aún el Señor. Le pidió un hijo a Ana, pero sin darle respuesta aún el Señor, dice que desde ese momento ella no estuvo más triste. No estuvo más triste. Porque en el culto es donde podemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Es a través de la oración donde podemos rendir nuestra vida delante de Él. El culto es para eso. Él conoce nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro cansancio. Y Él es un Rey compasivo. Él es un Rey soberano. Él puede aliviarnos a través de la oración para que no estemos más tristes. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Entonces en el culto debemos orar. ¿Por quién debemos orar? Bueno, versículos 2 y 3. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios
nuestro Salvador. Bueno, al final del versículo 1 dice que esas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias deben hacerse por todos los hombres, por todos los pecadores. Entonces, Pablo presupone en este texto que la oración es algo natural en la vida de la iglesia, que es algo cotidiano en la vida de los creyentes. Y quizás no debemos presuponerlo en nuestros tiempos, porque quizás hacemos una encuesta, una estadística de cuánto oramos, cuánto es nuestra calidad de oración delante del Señor. Y hermanos, puede ser desastrosa. De hecho, siempre decimos que a veces que lo que más nos cuesta, incluso más que la lectura de la Biblia, es la oración. Pero pregunta, ¿incluyes tú en tus oraciones personales a todos los hombres? ¿Cuánto oramos por nuestros familiares que no conocen a Cristo? Ahora, en el contexto, todos los hombres, no está tratando de decir cada uno de los seres humanos, está hablando por todo tipo de hombres. Luego lo explica, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, gente, tanto de los que están en eminencia como los que no lo están. Todo tipo de personas. Entonces, cuando oramos, nosotros debemos orar por las familias. Cuando oramos, debemos orar por los vecinos. Hemos orado por los vecinos que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto oramos por nuestra ciudad? ¿Cuánto oramos por los misioneros que van a predicar el Evangelio a diversos lugares? ¿Cuánto oramos por los hermanos perseguidos que aún están en persecución en diversos lugares en Medio Oriente? ¿Cuánto oramos por los que están en sufrimiento? ¿Cuánto nos dolemos con aquellos que están enfermos o que están pasando tribulación y oramos por ellos? Los llevamos delante de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que a veces oramos poco por todos los hombres? ¿Cuánto oramos por nuestras autoridades? Entonces, en un culto, debemos orar por todos los hombres. Y esto enfatiza la soberanía de Dios, que Dios tiene el poder para actuar cuando nosotros oramos. Dios obra cuando la iglesia ora. Oramos porque Dios tiene en control. Y eso incluye a los que están en eminencia, eso incluye a los políticos, eso incluye a las autoridades. Es importante orar por el presidente, es importante orar por la Cámara de Diputados, por aquellos que gobiernan esta nación, para que el Señor no permita, si son hombres impíos, no permita que esa impiedad, ¿cierto?, contamine nuestras vidas, llegue a nuestras casas, llegue a nuestra iglesia, llegue a nuestras ciudades y podamos vivir quieta y reposadamente, y ya no podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar para poder vivir piadosamente. Debemos orar por la conversión, por la obra de Dios en las autoridades, en nuestro país. Dios, hermanos, es el que levanta imperios, dice la Biblia. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Es por eso que a Él oramos. Y Dios quiere que los hombres, sin distinción de raza, sin distinción de posición económica, sin distinción de poder político, lleguen al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres, todos los hombres, el mismo que todos los hombres de arriba, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que oremos, porque en sus manos están todas las cosas. Dios quiere que ores en el culto, Dios quiere que ores en el culto. Entonces no hay nada más importante que hacer en el culto, hermanos, que orar, que estar delante de la presencia de Dios. Por todos, por los enfermos, por los que sufren, por los recién nacidos, por los moribundos. Y su alcance va mucho más allá de nuestra congregación. Debemos orar por la iglesia de Cristo, por las iglesias hermanas, por los misioneros en nuestro país y en el extranjero. Debemos orar por todos los hombres. Nunca faltará gente por la cual debemos orar. Hay mucho por quien orar. Entonces te invito a hacer una lista de oración. Trabaja en una lista de oración. Si tú dices, no puedo orar, oro muy poco, bueno, haz una lista de oración y vas a ver que tienes mucho por lo cual orar. Hay muchas personas y cosas que puedes poner en esa lista para tú poder orar. Entonces Pablo hace pone especial atención en este texto al decir, exhorto ante todo a que se hagan estas oraciones.
por todos los hombres, por los reyes también, por los que están en eminencia. Y en el contexto romano de aquel entonces, el que estaba en el imperio era Nerón. O sea, Pablo dice, aún debemos orar por este impío, por este perverso, por este hombre que en ocasiones persiguió a los cristianos y que probablemente Pablo sufrió el martirio por las manos de este mismo hombre perverso. Entonces debemos orar por aquellos que están en eminencia. Porque, hermanos, nosotros creemos que solo Dios tiene el poder para salvar. Dios solamente tiene el poder para obrar en los corazones de los hombres, y Dios puede traer a los hombres al conocimiento de la verdad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que debemos orar por los que predicamos la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos poder. Yo no tengo poder absolutamente nada. Es Dios el que obra a través de su palabra. Es por eso que debemos orar, para que Dios obre. Debemos interceder por mujeres, hombres, niños, por amigos, por personas que no han venido al culto y las traemos en oración, para que Dios obre en ellos. La oración es vital en el culto de la iglesia. Pero, hermanos, ¿cómo va a ser vital en el culto de la iglesia si no es vital en nuestras vidas de manera personal? Si no oramos a diario, si no intercedemos a diario, si hemos descuidado la oración. Es terrible el descuido de la oración en la iglesia, pero también es terrible el descuido de la oración de manera personal. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Disfrutas de ese tiempo en la presencia del Señor? Es sagrado ese tiempo donde tú te arrodillas, clamas delante del Señor, te postras delante de Él, intercediendo por tu vida, por tu familia, por tu iglesia, por el mundo. Tienes un tiempo exclusivo para la adoración a Dios, donde le adoras, donde le das gracias a Él a diario. ¿O para ti la oración no es importante? ¿Tú crees que ser un cristiano es pagar un boleto de unión a un club social? Donde te gusta, consumes y te vas y te olvidas. No, hermano, la vida cristiana es mucho más que eso. Dios quiere un culto reverente, un culto donde se predique la palabra, un culto donde se cante solemnemente, un culto donde se ore como iglesia. Recuerda lo que Dios hizo 2 veces en los evangelios con aquellos que habían profanado la casa de oración. A esos cambistas y a esos hombres que comenzaron a vender ahí dentro del templo, del lugar donde se debía adorar a Dios, y todo el sistema religioso judío de adoración lo transformaron en una cueva de ladrones, dice el Señor. Como los viajeros no podían traer animales desde sus lugares, ellos comenzaron a vendérselos ya a precios elevados ahí en el mismo templo de Dios para sacar ganancia. Y entonces el Señor los echó, los sacó con un celo santo y le dijo: mi casa de oración, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Porque Dios castiga, hermanos, la profanación del templo de Dios, del culto de Dios. Dios castiga esa profanación. Entonces tomemos en serio esta advertencia de parte del Señor. Por ejemplo, el culto es importante y la oración en el culto es importante, y todo lo que hacemos en el culto es importante. Por ejemplo, si tú estás delante de una autoridad, y lo ponemos siempre como ejemplo, te llamara el presidente, te llamara alguien de un puesto alto en el gobierno, ¿tú irías con chori y sandalias a presentarte? No, es que lo primero que encuentre me levanté y me voy. ¿O estarías durmiendo delante del presidente? ¿Estarías mientras te habla ahí contestando el celular? ¿O lo harías en tu trabajo? ¿O lo harías los jóvenes en el colegio, en la universidad? No. ¿Y por qué en el culto de Dios lo hacemos? No podemos descuidar, hermanos, la reverencia. No podemos descuidar la oración en el culto. A veces hasta cómo vestimos nos muestra si nos interesa el culto de Dios. No, que me puse lo primero que ayer nomás.
No, hermano, ¿por qué no te preparaste el día anterior con la mejor teñida que tú tenías para venir a la presencia de Dios? Nos ponemos lo primero que encontramos y con suerte nos peinamos y va al culto. No. Nuestra postura, incluso nuestra formalidad, dice mucho, hermanos míos. Vístete bien, lo mejor que puedas, para estar delante del Señor. Porque aquí no vienes al estadio, aquí vienes a adorar a Cristo. Me molestó alguna vez, fui a un culto de una iglesia y había a un hombre, no era un nuevo creyente, ni una persona que venía por primera vez, o creyente que yo sabía que llevaba tiempo, con la camiseta de Chile en el culto. Oh, hermano, un ardor empezó a irritarme aquí por dentro. Y yo pensaba, qué irreverentes somos a veces en el culto que se presenta delante del Dios Santo. No, es que no es legalismo, hermano. Es reverencia y temor delante de Dios. No es legalismo, porque no estamos hablando de cosas externas, estamos algo de algo interno, del corazón que se manifiesta en todo ámbito de la vida. Entonces venimos a adorar al Señor y que eso se refleje con nuestra actitud, con nuestro corazón, con un corazón que ama al Señor, con un corazón que quiere agradarle a Él, que quiere servirle a Él, que se llena de gozo delante de su presencia, de humildad, de reconocimiento de quién es Él. No va solamente con algo externo, también podemos vestir muy bien, podemos estar con una actitud bien formal, pero estar secos en el corazón. Esto es algo interno, una transformación interna que se evidencia de manera externa. Entonces estamos delante de la presencia de Dios y aquí es donde Dios trae salvación, aquí es donde Dios obra con su palabra, aquí es donde Dios anima también nuestros corazones. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean expuestos a través de la oración en la iglesia. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces para eso debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias que nacen de un corazón lleno de gozo y de gratitud por lo que Dios ha hecho. Entonces, queridos hermanos, querida iglesia, no limitemos nuestras oraciones a nuestro círculo más cercano solamente, a nuestros esposas e hijos, que es muy importante y es vital y es lo primero por lo cual debemos orar, sino que debemos ampliar nuestro círculo de oración y pedir por todos los hombres. Que nuestras peticiones reflejen también el corazón misionero de Dios. Pide por aquellos que están predicando el Evangelio. Quizás tú no puedes ir, quizás tú no eres llamado a ir, pero hay otros que están yendo. Hay otros que van. Y necesitamos orar por ellos. Pide por los que gobiernan, pide por los que se oponen al Evangelio, por los que no han oído el Evangelio. Oremos por todos. Porque esta es la voluntad de Dios, nuestro Salvador. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde está ese gemido del pueblo de Dios que clama por los perdidos? ¿Dónde está ese gemido del pueblo de Dios que clama por aquellos que no tienen a Cristo, que claman por las naciones, que claman por los líderes que no tienen al Señor? ¿Dónde están esos altares restaurados? ¿Dónde están esos cultos de oración donde son quebrantados? ¿Dónde están los hermanos y hermanas que luchan de rodillas por el avance del reino de Dios, que sostienen la iglesia a través de sus oraciones? ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva en Hechos 2? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ellos no tenían, no es que no tenemos los recursos, hermano, ellos tenían menos recursos que nosotros. A veces tenemos demasiados recursos. ¿Pero por qué tenían más poder que nosotros? No porque eran súper poderosos, sino porque oraban más que nosotros. Oraban más que nosotros. Volvamos a eso, hermanos. No a la emoción superficial, no al ánimo que se va después del culto, sino a la oración verdadera, a la oración que quebranta, a la oración que gime, a la oración que intercede, a la que confiesa sus pecados, a la oración que agradece a Dios por sus bondades ilimitadas,
a la oración que pelea ahí por el alma de aquel que no tiene a Cristo. Porque Dios no está buscando para la iglesia nuevas estrategias. Dios no quiere que nosotros nos digamos a ver cómo nos reinventamos. No, hermano. El Evangelio es uno y siempre va a ser uno. El mensaje va a ser uno. Entonces debemos seguir predicando. Debemos seguir orando con más fuerza, con más pasión, con más fervor, con más fe. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. El vehículo que nos lleva a esas oraciones respondidas en la fe que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Por eso queremos decirle al Señor, Señor, como los discípulos, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar y buscar en la palabra lo que dice acerca de la oración. Señor, aumentanos la fe, danos más fe para clamar más, para pedir más, para depender más de ti, Señor. Y toma medidas en tu vida de oración. Y comprométete a estar en las reuniones de oración y a orar al Señor. Si no te toca orar públicamente, estar clamando en tu corazón, clamando unánimes con los hermanos. Si no se mencionó una petición, bueno, y tú la tienes en tu corazón, clama ahí por ella, para que Dios obre. Pero hermanos, el culto es importante para el Señor. Y eso vamos a estar viendo en 2 o 3 sermones más. Cómo se va desarrollando las instrucciones que Pablo da a la iglesia acerca del culto. Porque en el culto estamos delante de la presencia de Dios. Y cuidado con una actitud, no que seamos profanos, pero con una actitud profana. Una actitud de desinterés en el culto al Señor. Yo sé que a veces hay momentos hay que salir con los niños porque el niño está inquieto, se hizo, no sé, cualquier cosa. Pero si tú no tienes un corazón preparado en el culto, donde estás poniendo atención dentro de todo lo posible, sino que estás distraído, si no te sonó el celular, te distrae. Hermano, si te distrae el celular, déjalo en la casa. No es de vital importancia que tú andes con el celular. Déjalo en la casa. ¿Por qué hay que mirarlo a cada rato? ¿Por qué si alguien me mandó un mensaje? Si no, ¿quién te va a mandar un mensaje el domingo? Difícil. A menos que sea de vital importancia, no lo tomes en cuenta. Estás delante del Señor. Te lo digo con amor, hermano, no a modo de reto o algo así, sino con amor. Yo quiero que todos nosotros honremos más al Señor. Yo estoy hablando con mi esposa cada día acerca de mis hijos. Enseñémosles con amor, obviamente, pero a que sean reverentes delante del Señor. Yo no quiero que ellos sean Nadab y Abiú. No quiero que ellos se pierdan. No quiero que ellos no sientan el temor de Dios. De ese Dios que nos ha dado todo. De ese Dios que nos ha salvado, nos ha dado la vida. Nos tiene aquí hoy día. Obviamente hay procesos de edad donde ellos van madurando, van aprendiendo, pero vamos con amor instruyéndolos desde ya. Pero también ellos nos están viendo a nosotros. Si somos reverentes, si nosotros amamos a Dios, si nosotros tememos a ese Dios. Porque estas cosas que yo te mando hoy, le dijo el Señor al pueblo, estarán primero sobre tu corazón y luego las enseñarás a tus hijos. Deja que el temor de Dios penetre tu corazón. Hermanos, pidámosle a Dios temor de Él en nuestro corazón. ¿Recuerdan cuando los patriarcas decían, no recuerdo quién era, pero en una ocasión dice, no sé si es Jacob o alguien más arriba de Jacob en el linaje, pero dice, el Dios que temía a mi padre, Isaac. El Dios que temía a mi padre, Abraham. ¿Pueden decir tus hijos? ¿O podrán decirlo un día el Dios que temía a mi padre? A mí impacta mucho la vida de John Patton. John Patton fue un misionero que fue a los caníbales. Y predicó a los caníbales y se salvó, tuvo que dormir en árboles para que no se lo comieran en muchas ocasiones. Pero ¿sabe lo que le impactó a John Patton? La vida de su padre, el ejemplo de su padre. Cómo él cada día le hacía, bueno, hermano Pablo habló de eso la semana pasada, culto familiar. Pero no era simplemente por cumplir, sino que sabía el temor de Dios que había en el corazón de su padre, las oraciones de su padre, las lágrimas de su padre, por su familia, por sus hijos. Y dice que el día que él se iba a ir como misionero, caminaron por la playa
Y su padre simplemente lloraba. No hablaba con él, lloraba y sabía que él estaba orando por él. Estaba orando por su hijo en ese momento. Y él dijo algo, tomó una determinación ese día. Yo nunca quiero deshonrar al Dios que mi padre sirve. Yo no quiero deshonrar al Dios al que él tanto ama. Y por amor, obviamente él tenía un amor al Señor también, pero también amor y respeto a su padre que temía a Dios. ¿Quieres traspasar ese temor de Dios a tu familia, a tus hijos? ¿Quieres crear una generación que sirva y ame a Dios? Bueno, teme a Dios, porque el fin del discurso oídos teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos.